Muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Bueno, bienvenidos. Estamos en Familia Misión Grande. Saludamos a ver a las personas que se conectan a través de YouTube, que comparten la palabra. Y esta noche, como de mitad de semana, como son tan cortas, entonces, pues no es que alcancemos a estudiar mucho. Solamente queremos tener una reflexión con un título que dice, dependiendo del mayor. ¿Realmente la vida cristiana qué es? La vida cristiana es depender de Dios. ¿Sí? En el mundo, el valor es ser independiente. Y entre más maduro soy, más independiente soy. En Cristo es lo contrario, es depender absolutamente de Él. La Biblia dice que, sin lugar a dudas, el menor es bendecido por el mayor. Así que cuando dependemos del mayor, que es nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros somos bendecidos. La clave de la vida cristiana es depender de Él. Siempre depender de Él. Y hay la Biblia, cuando usted lee la Biblia, pues hay los personajes que aparecen en la Biblia, nos inspiran porque ellos dependieron de Dios. Siempre estuvieron dependiendo de Él. Entonces, queremos empezar por el primer ejemplo, que es nuestro amado Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, el verso 25 al 30. Mire lo que dice la palabra. Vamos a leerla todos. Dice así. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, mire lo que dijo Jesús. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Luego agrega, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, encontramos que Jesús vino a revelar al Padre. Y cuando Jesús se fue, Jesús envió al Espíritu Santo. Y encontramos que el Espíritu Santo revela a Jesús, da testimonio de Jesús. Siempre ha sido así. Entonces, para el cristiano está establecido mantener una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revelará a Jesús y Jesús nos revela al Padre. Pero aquí me llama mucho la atención que Jesús, siendo el Hijo unigénito de Dios, alababa al Padre. Tenía Jesús una vida de alabanza. Y él abre este pasaje diciendo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y luego dice el motivo por el cual lo alababa. Luego el texto sigue diciendo en el verso 23, después que alaba al Padre, que da gracias porque ha revelado estas cosas a la gente que depende de él. Porque un niño, ¿qué hace? Depende absolutamente de sus padres. La revelaste a los niños. Las escondiste de los sabios, de los entendidos, las revelaste a los niños. Entonces, la característica de un niño es que depende absolutamente del padre. Entonces, él quiere que nosotros seamos como niños, dependiendo absolutamente de él. Y luego dice Jesús, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando nosotros venimos a Jesús, cuando nosotros dependemos absolutamente de Él, ¿qué tenemos? Según el texto, ¿qué tenemos? Según el texto que encuentra usted ahí, descanso. Cuando uno quiere depender de sus propias fuerzas, se cansa, se fatiga, se rinde, no avanza. Pero cuando uno viene a Él siendo como niño, entonces uno halla descanso. Porque ya uno no va a caminar en sus propias fuerzas, sino en las fuerzas del mayor. Porque el menor siempre es bendecido por el mayor. Entonces, repito, la vida cristiana se trata de depender absolutamente de Él. Por eso oramos, por eso estudiamos la palabra, por eso nos congregamos, por eso tenemos comunión, porque dependemos absolutamente de Él. Y por lo general, cuando uno, por la gracia de Dios, viene a Cristo y uno comienza a encontrar como una nueva familia, la familia de Dios, y uno comienza a depender de Dios y a congregarse, a orar y a leer, eso causa fastidio en el que no conoce a Dios.
O sea, ser uno dependiente de Dios fastidia al que se cree independiente de Dios. Y cuando estudiamos en la Escritura, ¿qué es la carne? Cuando habla de la carne, es la tendencia del ser humano de vivir independiente a Dios. O sea que uno puede ser un cristiano según la carne, o sea, independiente a Dios. Pero la clave de la victoria es depender del mayor, depender siempre de Él. Entender, como dice Juan 15, que separados de Él, nada podemos hacer. O como dice el profeta en el Antiguo Testamento, porque no es con ejército, ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Porque entendemos que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Porque entendemos que todos lo somos y todo lo podemos en Él, pero que separados de Él, nada podemos hacer. Es decir, que ser independiente a Dios es un fracaso, no podemos avanzar, no podemos hacer nada. Y por eso el mundo, bajo el sistema del enemigo, está creado para que la gente sea totalmente independiente de Dios. Que Dios no tenga nada que ver. De hecho, hay gente que tiene el pensamiento de decir, no, eso sí, uno puede ser cristiano. Y uno puede ir por allá a una iglesia, pero no se meta tanto con Dios. No dependa tanto de Él. Eso es peligroso, ¿sí? Porque ese es el sistema de este mundo. ¿Listo? ¿Vamos bien? Entonces, primer ejemplo, Jesús dependió absolutamente del Padre. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, dependió absolutamente del Padre, ¿usted cree que nosotros necesitamos depender de Él? Claro, claro que sí. Ahora, ¿se acuerdan del dulce cantor de Israel? David. Yo creo que el éxito más grande de David fue que él dependió absolutamente de Dios. Cuando usted estudia la Biblia y encuentra el enfrentamiento entre David y el gigante Goliat, lo que dice David cuando va a enfrentar a Goliat, le dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, yo no vengo de mi propio, yo dependo del mayor. O sea, es mayor el que está en mí, estaba diciendo en otras palabras, teniendo como esa revelación David. Y en el capítulo 92 de Salmos, muy parecido a Mateo 11, que acabamos de leer del 25 al 30, mire cómo abre David el texto. Dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Este podría ser el título, esos dos renglones. Es bueno alabarte, oh Jehová. Es bueno cantar salmos a tu nombre. Es muy parecida a la actitud de David a la actitud de Jesús, que él sale diciendo, te alabo, Padre, te bendigo, Señor del cielo y de la tierra. David dice, bueno alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Y sigue diciendo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Está diciendo David, es bueno alabarte todo el día, por la mañana, por la noche, en todo tiempo, dice. Entonces empieza a hablar de instrumentos, ¿no? En el decacordio, que no sé qué instrumento es, tengo que investigar. Y en el salterio, que tengo que investigar también qué es. En el tono suave del arpa, esa sí sé qué es. Dice, por cuanto me has alegrado, Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Entonces comienza a contar lo que Dios ha hecho. Y comienza a decir los motivos que tiene para usar todo tipo de instrumentos en la mañana y la tarde, en la noche y alabar al Señor. Y luego sigue diciendo en el verso 5, entre signos de admiración, es una exclamación, cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Comienza a enumerar las obras y dice, definitivamente las obras del Señor son muy grandes, son muy grandes. Y sigue diciendo, muy profundos son tus pensamientos. Pero mire lo que dice del independiente. Esto es todo el dependiente. El independiente dice, el necio, el hombre necio no sabe. Y el insensato no entiende esto. O sea, cuando uno se considera independiente a Dios es necio. Es insensato. No sabe, no entiende. Y el texto continúa diciendo el verso 7. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Entonces dice, el independiente a Dios, el que es malo, él puede que florezca aquí en la tierra,
Hasta puede que prospere económicamente hablando. Puede que sea famoso. Pero eternamente será destruido. Entonces está poniendo su mirada más allá de esta simple vida terrenal. Y sigue diciendo, mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí que tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. O sea, no van a estar allá en la presencia de Dios. Pero tú, mire lo que dice, léalo conmigo. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Entonces, cuando uno comienza a alabar al Señor, comienza a descender esa unción. Y esa unción trae fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? Las fuerzas del mayor. Vienen y bendicen al menor, cuando uno depende totalmente de él. Dice, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, y oirán mis oídos de los que se levantan contra mí, de los malignos. Versículo 12. Mire cómo termina, mire cómo inicia el pasaje, alabando a Dios, y mire cómo termina el pasaje. Y aquí no está hablando simplemente de un cántico que hizo, está hablando de un proceso de vida completo en la tierra. Y entonces dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, o sea, el mejor cedro. Plantados en la casa de Jehová, o sea, dependiendo totalmente del mayor. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios del Dios nuestro, florecerán. Aún en la vejez que fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Y para qué es eso? Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Entonces, cuando el justo, el que depende de Dios, prospera, florece, le va bien, tiene nueva fuerza, no es para decir yo lo logré, no es para decir yo lo conseguí, no es para decir míreme a mí cómo soy de buenas, míreme a mí cómo soy de famoso, no es para testificar que Dios es bueno. O sea que aún cuando prospera, le va bien, dice es porque Dios es bueno. No es porque yo hice nada, que yo me mereciera, es que yo soy capaz. No, fue él, fue él. Entonces, el rey David, siendo rey, dependió absolutamente de Dios. De hecho, cuando David danzó, todos se burlaron de él. La misma esposa dijo, no, pues mire cómo se hizo débil el rey. Pero David sabía que la clave de la victoria estaba en depender absolutamente de Dios. Porque él entendía que él era el menor. Y el menor solito, independiente, no puede hacer nada. Pero cuando el menor depende del mayor, es bendecido. Y eso es lo que nos muestra este pasaje, que David siempre dependió de Dios. Y cuando usted ve que dice que mis ojos mirarán sobre mis enemigos, usted ve cómo David pudo tener sus enemigos ahí, listos para liquidarlos. Y ni siquiera quiso liquidarlos. ¿Se acuerda cuando le cortó el pedazo del manto al rey Saúl? Y vea, el Señor me entregó en tu mano, pero yo como temo al Señor, dependo de Él, entonces no compre venganza por mi propia cuenta porque dependo de Él. ¿Sí es claro? Entonces, básicamente siempre dependió David de Dios. Otro que dependió de Dios, dependió absolutamente del mayor, Isaías. Mira lo que narra Isaías en el capítulo 40, versos 29 al 31. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Se parece cuando Jesús dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Me parece como muy parecido aquí a lo que dice Isaías. Isaías dice, sí, yo vine a él y él me dio nueva fuerza, estaba cansado. Realmente no tenía fuerzas y él me multiplicó las fuerzas. Realmente él me hizo descansar. Y sigue diciendo, hablando de jóvenes, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Mire. O sea que el ser humano en la época más fuerte y en sus mayores fuerzas también se fatiga, también se cansa, también desmaya, también se cae.
Pero después del punto de la coma hay un pero de Dios. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Básicamente está hablando que ellos, como están dependiendo del mayor, tienen fuerzas sobrenaturales. Lo que dijo David, seré ungido con aceite fresco y recibiré fuerzas como las fuerzas del búfalo. Anoche, creo que, no sé si fue el pastor que venía de Estados Unidos o fue el de aquí de Colombia que habló del profeta cuando corrió más rápido que los caballos. Elías fue, ¿cierto? Cuando Elías corrió más rápido que los caballos del rey. Elías no corrió con sus propias fuerzas. Elías corrió dependiendo del mayor. Entonces, Elías realmente tuvo nuevas fuerzas. Pablo, cuando es débil y ora, y 3 veces le pide al Señor que quite ese aguijón de la carne, el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En otras palabras, voy a ser fuerte cuando dependo de él. Cuando el menor depende del mayor, es fortalecido. Pero el orgullo humano que dice, no, yo no necesito. Eso es para la pobre gente que se considera pobre, triste. Esa gente es la que necesita él, pero nosotros no. Nosotros somos, ¿sí ve que dice, el insensato no entiende esas cosas? Él no puede entender que necesita depender absolutamente de Dios. Y habría mucho más que decir de Isaías, pero solamente quiero colocar los ejemplos ahí. Pablo dependió absolutamente del mayor. En Hebreos 11, él narra un texto sobre los héroes de la fe. Y me gusta porque hace una lista larga y hablan cada uno qué hizo por la fe. Y en el versículo 32, después de haber enumerado a muchos hombres y mujeres que hicieron proezas por la fe, dice, ¿y qué más digo? Y luego escribe, porque tiempo me faltaría contando de Gedeón. O sea que Gedeón dependió absolutamente del mayor. ¿Ustedes se acuerdan de lo que hizo Gedeón? Cuando usted mira en la historia dice, wow, cómo Gedeón dependió de Dios. ¿Se acuerdan que estaba por ahí escondido? Y estaba por allá limpiando el trigo, el poquitico de trigo para que no lo robaran. Y cuando viene, y yo creo que él ahí en medio de ese temor dependiendo de Dios, ayúdanos Señor, para que estos enemigos no nos terminen de robar lo poco que nos queda. Y entonces el Señor lo llama y dice, varón esforzado y valiente. Entonces cuando nosotros somos dependientes de Dios, Dios nos ve como realmente somos en Cristo. Entonces contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe que hicieron, conquistaron reinos. Eran reinos inconquistables. Cuando usted lee las victorias del pueblo de Israel cuando confiaba en Dios, pues eran victorias que humanamente hablando eran imposibles. Y usted encuentra que dice, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, y mire lo que les subrayé, sacaron fuerzas de debilidad. Entonces los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Seré ungido con aceite fresco. Recibiré fuerzas como del búfalo. Vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Entonces cuando dependemos del mayor, nuestra debilidad se vuelve una fortaleza. Por eso el profeta dice, diga al débil, fuerte soy. Pero soy fuerte en el Señor. En mis propias fuerzas, no soy fuerte, soy muy débil. Entonces dice, se hicieron fuertes en batallas. Mire, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Literalmente, los ejércitos extranjeros les temían. Y cuando usted empieza a leer la historia, usted encuentra que el pueblo de Israel, cuando pasa el Mar Rojo, el ejército egipcio entra al mar para destruirlos. Pero en medio del mar
Dios mismo comienza a destruirle los carros de guerra al faraón. Y cuando ellos se dan cuenta que comienza eso a pasar, se asustan y dicen, el Señor está peleando por ellos. Y se devuelven. Y cuando se devuelven, Dios le dice a Moisés, extienda su vara. Y Moisés extiende su vara y vienen todas las aguas del mar y los arropan para siempre. Y entonces se regó la fama, el Dios de Israel está con ellos. Y les temían. Pero cuando usted mira la iglesia primitiva, la Biblia dice que muchos creían, pero los que no creían, ni se atrevían a juntarse con ellos, que les tenían realmente miedo, temor. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a depender de Dios, la gente que no cree, como que se asusta y le da miedo. O la gente que está siendo movida por el enemigo, se asusta, le da miedo. Porque literalmente también el enemigo ve, ¿a quién? Al mayor en ti. Por eso cuando Saulo de Tarso comienza a perseguir a la iglesia y comienza a encarcelarlos, a asesinarlos, a ir en contra de ellos, Jesús mismo, cuando iba en comisión para encarcelar y matar a los cristianos en el primer siglo, se le presenta. Y antes que entre a Damasco, le habla. Y lo llama y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Realmente Saulo estaba persiguiendo a Jesús, no estaba persiguiendo a la iglesia. Pero Jesús se toma personal cuando persiguen al que depende absolutamente de él. Dice usted, ¿usted está metiendo conmigo? ¿Usted cree que es muy bravo? Y entonces, ¿qué hace Saulo? Cae al piso y queda ciego. Ni siquiera podía ver. Ese valiente se levanta tentando y necesita que lo lleven de la mano a la ciudad. Y ahora necesita que esos a los que perseguía oren por él para que vuelva a recobrar la vista. Y ahora necesita que el Señor, el mayor de los que dependían de él, ahora necesita que el mayor le ordene qué va a hacer. Y ahora se somete al mayor para llegar a ser el gran apóstol Pablo, que dependió de Dios, que dependió del mayor, que aprendió a depender de él. Entonces parece que uno también en la vida cristiana tiene algo que aprender. Y es aprender a depender del mayor. Aprender a entender que Dios no es mi socio para que me vaya bien en todo lo que yo quiera. No es simplemente el milagrero que me va a cumplir a mí todos mis caprichos, sino que Él es el Señor. Que Él es el mayor. Y que yo tengo que aprender a depender absolutamente de Él. Y que si aprendo a depender de Él, entonces el menor es bendecido por el mayor. Y ahí está la clave. ¿Todavía nos alcanza el tiempo? Uno más. Juan, el discípulo amado. Juan, el discípulo amado que escribe el Evangelio de Juan, que escribe las 3 cartas de Juan, y que luego escribe el libro de Revelaciones o Apocalipsis, ya en su ancianidad, dependió absolutamente del mayor. Mira lo que escribe en el capítulo 4 de la primera carta. Juan dice así: amados, no creáis a todo espíritu. Cuando la gente dice no creáis a todo espíritu, entonces la gente comienza a imaginarse un espíritu y otro espíritu. No, es un mensaje. Jesús lo dijo de esta manera: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, el espíritu de Cristo, ¿cómo se mueve? Por el Evangelio de Jesucristo, por el mensaje de Cristo. Y los demás espíritus, o el espíritu del anticristo, ¿cómo se mueve? Por el mensaje del anticristo. Entonces, por eso no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y luego le dice el motivo: porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora le dice, ¿cómo va a probar los espíritus? Dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Mire, ¿cómo probamos los espíritus? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces dice, Jesús se hizo hombre, es de Dios. Si reconoce a Jesús como el Hijo de Dios,
Entonces nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo dé a conocer. Entonces necesitamos reconocer a Jesús, porque el que reconoce al Hijo tiene al Padre. Y entonces necesitamos reconocer a Jesús, que vino como hombre. Entonces ese espíritu es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, los que dicen, no, Jesús era como el ángel Gabriel mejorado, no es de Dios. ¿Ya? Para que usted no se engañe, ay, tan lindos, vinieron a compartirme el Señor. No, ese no es de Dios. Pero es que traía la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras debajo del brazo. No es de Dios. Mire, la Biblia dice cómo se prueban los espíritus. Puede que viniera con una Biblia así. El ángel, el demonio también, y los demonios ahí estén como ángel de luz para engañar. ¿Cuál es el asunto? Traer otro mensaje, no es el mensaje de Cristo. Entonces usted así prueba. No necesita ser adivino ni muy, ¿cómo se llama eso? Místico para probar los espíritus. Simplemente sepa el mensaje. Porque Jesús lo dijo de esta manera: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces usted lo conoce por lo que habla. Entonces dice que todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y entonces dice, y este es el espíritu del anticristo. En otras palabras, ese es el mensaje del anticristo. ¿Cuál es el mensaje del anticristo? No reconocer a Jesús. No reconocer que Jesús vino en carne. No reconocer la obra redentora de Jesucristo. El que le dice, no, es que usted se va a salvar, por si usted hace buenas obras se va a salvar, no es de Dios. La salvación solamente es por la obra de Cristo. El que vino, se hizo hombre, tuvo un cuerpo, fue sacrificado, ese es de Dios. Entonces luego dice, el cual vosotros habéis oído que viene. Entonces usted ha oído que viene el espíritu del anticristo. Dice, y ahora ya está en el mundo. O sea, desde el primer siglo ya estaba en el mundo. Ya había venido. ¿Saben de cuándo vino? Moisés lo narra en Génesis 3, desde cuándo vino. Y vino y le trajo otro mensaje diferente a la primera pareja en el jardín del Edén. No es de Dios. ¿Y qué les dijo? Ustedes van a ser como Dios. Pero con un mensaje que no es de Dios. Para uno probar los espíritus. Entonces sigue diciendo, mire, me gusta el versículo 4. ¿Cuántos son hijos? Pero me gusta como dice aquí, le revelaste, dice Jesús, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Y aquí dice Juan, hijitos, o sea, como niños. O sea, los que dependemos absolutamente de Dios. O estamos aprendiendo a hacerlo, a depender absolutamente de Dios. Hijitos, ustedes son de Dios. ¿Y qué dice? Y los han vencido. ¿A quién han vencido? A todos los falsos profetas que vinieron con el mensaje del anticristo. Nosotros ya lo vencimos. ¿Cuándo lo vencimos? Lo venció Cristo. Y su victoria es nuestra victoria. Y los han vencido. ¿Por qué razón? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando habla de estar, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron de aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, el que está en Cristo es el Hijo de Dios. Si alguno está en Cristo, es Hijo de Dios. Y Cristo le va a revelar al Padre, para que conozca al Padre. Pero los otros están en el mundo, no está hablando del globo terráqueo, sino las personas que no están en Cristo. Entonces, ¿quién está en ellos? El espíritu del anticristo. El mismo mensaje del mundo. El mensaje que es en contra de Cristo. Y sigue diciendo, ellos son del mundo. Entonces está diciendo, ¿de quién son? Nosotros somos de Cristo. ¿Está conmigo aquí? Por eso dependemos absolutamente de Él. Porque somos su propiedad y Él tiene cuidado de nosotros. Y cuando dependemos de Él, recibimos nuevas fuerzas y todo lo que necesitamos. Pero ellos son del mundo. Y miren, y por eso hablan del mundo. O sea, su mensaje es un mensaje del mundo. Y el mundo los oye. Entonces ahí uno tiene que entender
que uno tiene que tener cuidado qué tipo de mensaje está escuchando. En internet hay buenos mensajes, pero no todos los mensajes son de Cristo. Así diga y se llame cristiano, porque hay gente que se llama cristiana, pero su mensaje es del mundo. ¿Y el mundo qué hace? Los oye. Mire, entonces aquí también se conoce. ¿Cómo se prueban los espíritus? En lo que oye, lo que le gusta oír. Mire lo que termina diciendo el pasaje. Nosotros somos de Dios. Entonces ahí viene un tema de propiedad. Los que son del mundo realmente son del diablo. Hasta que no reconozcan a Jesús. Nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. Entonces usted lo conoce en lo que habla y en lo que oye. ¿Cómo probamos los espíritus si son de Dios? Por lo que hablan y por lo que oyen. Y termina diciendo, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿En qué lo conocemos? En lo que habla y en lo que oye. Si una persona, puede que diga que es muy cristiana, no reconoce a Jesucristo que vino como hombre, no es de Dios. Así venga con la Biblia en la mano, le habla, le lea, no es de Dios. Porque finalmente el mensaje de Cristo es que Él, mire, cuando Pablo predicaba en 1 Corintios 15, dice, y este es el mensaje que el mensaje que les hemos anunciado, que Jesucristo fue crucificado conforme a las Escrituras. O sea, vino en carne y fue subido a la cruz. Que murió conforme a las Escrituras. Que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras. Luego Pablo dice, si alguien les trae otro evangelio, sea maldito, no lo reciban, no es de Dios. Luego Juan dice, si vienen otros y traen otro mensaje, no lo reciban ni le digan bienvenidos. Porque el que lo recibe y le dice bienvenido, participa de sus malas obras. Entonces, aquí es donde uno debe entender que realmente la destrucción del ser humano fue que recibió otro evangelio. O sea, la falla en el jardín de Edén fue una falla de fe. Fue un espíritu de error. Y llevó a todo el mundo al error. Por eso la palabra está escrito. Y cuando Jesús fue tentado y que le trajeron el otro mensaje, el mensaje del espíritu de error, lo narra Mateo 4 y otros evangelios, y le dice, pues si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cómo le contesta a Jesús? Escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre. ¿Eso qué nos muestra? Que yo debo conocer la palabra escrita. Y que esa palabra escrita debe estar escrita en mi mente, en mi corazón, para que en un momento de la tentación yo pueda responder con la palabra. Después el diablo le dice, lánzate de aquí abajo. Pues escrito está. A sus ángeles mandará que te sostengan. Entonces copió, pues copión de lo que está escrito para engañar. ¿Sí ve que también engañan con la palabra escrita? Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te sostengan en tus manos para que tu pie no tropiece en piedra. Y entonces Jesús lo pone en contexto y le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, si usted lo está haciendo para tentar a Dios, no se puede hacer para eso. Entonces lo lleva al monte alto, le dice, le muestra todos los reinos del mundo. Y le dice, pacte aquí y reclame un yo-yo. Y le dice, mira todos los reinos del mundo y mira la gloria de ellos. Todo esto es mío. Y a quien quiero lo doy, se los entrego. ¿Dónde le firmo? Pero póstrese y me adora. Y el Señor le responde otra vez con la palabra escrita. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y entonces el diablo se fue. Entonces, no necesariamente la tentación es que nos vayamos a Cuadrapicha este fin de semana, el viernes. No necesariamente la tentación es un montón de cosas que ya sabemos que es pecado. La tentación también era recibir otro mensaje.
La tentación también es a no depender absolutamente de Dios, sino depender de otras cosas, depender de otro mensaje. Cualquier mensaje que no glorifique a Cristo, no es de Dios. Que no reconozca a Cristo, no es de Dios. Entonces, por eso, el mensaje de la vida cristiana es que nosotros debemos vivir dependiendo del mayor. Siempre. No hay seguridad fuera de la palabra. La seguridad está en la palabra. Y la palabra está escrita como está escrita. Esa es nuestra seguridad. Te bendigo esta noche con esa palabra en el nombre de Jesús.